¿no? Eh, Ahí lo podemos clasificar, lo podemos todavía acotar un poquito más, porque hay programas que son tipo R, ¿no? Ya hay una clasificación dentro de los programas que son para adultos, o bueno, que tienen contenidos violentos y que pues seguramente es imposible que haya una regulación y que los niños no lo estén viendo, ¿no? Seguro algunos niños están viendo ese contenido, entonces, muy bien. Y además me gustó que utilizaste el verbo, ¿no? El verbo es muy importante, determinar. Ahora, ya lo acotamos a los programas violentos. Ahora lo vamos a, te faltó nada más acotarlo con la población, ¿no? Obviamente en el Estado de México, en la Ciudad de México, no sé, ahí lo pudimos haber acotado todavía un poquito más. Muy bien, muchas gracias, Silvia. ¿Alguien más que quiera compartirnos su objetivo ahorita? Leticia. Yo también puse a determinar, pero bueno, mi objetivo más o menos es determinar la distancia óptima para evitar daños visuales en los niños de 8 años. Ah, muy bien, fíjense, eso está muy interesante porque ella vio el tema desde otra perspectiva totalmente diferente. Ella no se enfocó en el tema como tal de los programas televisivos, se enfocó en otro problema, un problema visual posiblemente, ¿no? Que es muy popular dentro de la población mexicana, ¿no? No mires la televisión tan de cerca porque te va a causar un mal. Y está muy interesante porque de ahí surge una idea y entonces dices, oye, ¿en serio sí nos afecta? ¿Qué tanto nos afecta, no? ¿Cuál es la distancia óptima que debería de tener una persona para que no la lastime la posible radiación o no sé cuál sea el daño que podría ocasionar una televisión, ¿no? Eso ya lo tendríamos que investigar un poquito más. Pero aquí lo interesante es eso. Estamos viendo otro enfoque totalmente diferente. Ella está preocupando por otra idea. Me pareció excelente y entonces lo acotamos, ¿no? Otra vez, cuál es la distancia que deberían de tener los niños cuando están viendo la televisión, y lo acotamos, ¿no? En alguna, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en México en general, y las edades lo volvemos a acotar, ¿no? Edades que estén en etapa preescolar, no sé, de 3 a 5 años, o eh, edades un poquito más avanzadas que estén en primaria, ¿no? A lo mejor que son de los 5 o 6 años a los 12 años posiblemente, ¿no? Por eso ustedes lo pueden acotar, o específicamente en un año, en 10 años, en 9 años. Y entonces ahí es donde ustedes entran, involucran su idea. Por aquí, Leticia nos comenta que tiene problemas con la computadora. No te preocupes, Leticia, si no puedes participar hablando, si quieres escríbenos tu objetivo, qué fue lo que se te ocurrió a ti, y ya aquí ahorita lo conversamos un poquito, ¿no? Este, Ana, ¿cuál fue tu objetivo? Bueno, vamos a platicar de otros enfoques, ¿no? Los objetivos pudieron haber variado de muchas formas, como bien mencionan las compañeras. Estuvo muy interesante su participación y pudieron haber otros, ¿no? Determinar las funciones y gratificaciones que tiene la televisión para los niños de la Ciudad de México. Otro ejemplo pudo haber sido conocer el tipo de control que ejercen los padres sobre la actividad de ver la televisión de sus hijos. Si se dan cuenta, este ejemplo también no tiene tanto que ver con el contenido como tal de la televisión, tiene más que ver con otro enfoque totalmente diferente. Si los padres tienen, o cómo ejercen su autoridad para limitar el consumo de televisión dentro de los niños, ¿no? Otro que podría ser un objetivo pudo haber sido analizar qué tipos de niños ven más la televisión, que ese también hoy en día ya está más interesante, ¿no? Porque ahora muchos niños se decantan por el Internet, ¿no? Incluyo a mis hijos que realmente ellos no ven televisión como tal, bueno, los programas de televisión, ellos ven el YouTube, el Netflix, Amazon, ese tipo de cuestiones. No ven los programas habituales, no se ponen a ver un Disney Channel o algo por el estilo, no ven las diferentes plataformas. Entonces, ahí tú puedes enfocar otra investigación totalmente diferente, ¿no? A ver, ¿cuáles son las poblaciones que todavía están viendo este tipo de televisión,
pública, ¿no? La televisión abierta. A ver, Leticia nos comenta, determinar la influencia de la televisión en los niños de primaria. Muy bien, eso también está muy bien porque también te utilizas la palabra, ¿no? Determinar la influencia de los niños, de la televisión en los niños de primaria. Nada más nos faltó complementarla con algo, ¿no? Cuando tú dices, determinar la influencia de los niños de primaria. Ah, y aquí abajito, perdón. Para mí, objetivo sería medir las horas que pasa un niño dependiendo si es periodo vacacional o escolar. Muy bien, eso ya va tomando otra estructura diferente. Ya tenemos que determinar la influencia de la televisión en los niños de primaria en periodo escolar y periodo vacacional, ¿no? Y entonces ahí sería nuestro objetivo y ya con eso podemos realizar mediciones, ¿no? Pues podremos surgir con una hipótesis inicial, que seguro todos nosotros ahorita la tenemos pensada, ¿no? Pues están en periodo vacacional, ven mucho más televisión que cuando están en, en la escuela, por razones evidentes, ¿no? La primera podría ser que porque tienen más tiempo libre. Entonces, al tener más tiempo libre, pues les permite ver la televisión, ¿no? Además, ahorita se me acaba de ocurrir una parte que también sería muy interesante de este estudio, ¿no? Porque si lo hicieras en este periodo de confinamiento, esa investigación, seguramente arrojaría que posiblemente ven más televisión durante el periodo de la escuela que durante el periodo vacacional. Y eso podría tener la explicación de que pues, les están exigiendo que vean la televisión para poder ver el aprende en casa, ¿no? Por eso digo, son suposiciones. Ya para tener certeza respecto a estas suposiciones iniciales, necesitaríamos realizar una investigación. Pero muy bien, son muy buenos puntos de inicio, puntos de partida. Daniel, estamos platicando un poquito de los objetivos que comentábamos el día de ayer respecto al tema central que era la televisión y el niño. ¿A ti se te ocurrió algún objetivo? Pues así como objetivo, bueno, yo lo propuse un poquito más sobre ya ve que hay series que hablan mucho sobre la violencia, las armas y todo eso, tratar sobre ese punto, ese objetivo, que sea más educativo y no tan violentas, tanto las caricaturas, por ejemplo, como también las series. Ah, miren, está muy interesante esto porque aquí vemos dos contrastes de una misma idea. Si recuerdan, también ya nos habían compartido esa idea de los programas violentos de la televisión, ¿no? Pero aquí, Daniel, el enfoque es un poco diferente porque lo que está viendo es que no haya tantos programas de este tipo, ¿no? Entonces, él pudiera realizar su investigación de otra índole, viendo cuánto tiempo pasan los niños viendo programas de ese tipo y no cómo influyen en esos programas en el niño. Si se dan cuenta, aunque son similares, estamos teniendo visiones diferentes. Eso es lo interesante de este tipo de planteamientos, de este tipo de ejercicios que nos hacen pensar, porque nosotros podemos plantear un sinnúmero diferente de alternativas para una misma temática. Muy bien. Entonces, ahora la pregunta de investigación, ¿cómo sería? Alguien que diga yo quiero decir mi pregunta de investigación. Mi pregunta de investigación pues va enfocada en lo mismo y es ¿qué efectos produce la distancia en el cansancio visual o la calidad visual de un niño de 8 años? Muy bien, esa es una buena pregunta de investigación. Nada más, el único problema que va a tener aquí la compañera si quisiera realizar esa investigación es cómo vas a determinar el cansancio de los niños. Porque me imagino que a lo mejor hay instrumentos optometristas o algún otro tipo de prueba con la que tú puedas determinar si está cansado el ojo, ¿no? Después de estar tanto tiempo a diferentes distancias de un niño. O sea, la idea es buena. Lo que pasa es que se convierte en algo poco viable porque también otra condición del experimento sería que, pues desgraciadamente nosotros pusiéramos a niños a ver la televisión, ¿no? Y midiéramos el cansancio de su ojo. Y Sí, entonces, sí, sí lo pensé. y entonces eso no te lo van a permitir, eso es algo ético, ¿no? Pues nadie va a decir, oye, si te presto a mi hijo para que veas cómo se desgasta el ojo viendo la televisión, ¿no? Es complicado. O sea, la idea es buena, la intención es buena y la pregunta es clara, pero ya la ejecución, la viabilidad, pues ya se complica. Podríamos reestructurarlo, verlo de otra forma,
y a lo mejor abordarlo diferente, ¿no? A lo mejor lo que podríamos revisar sería a los niños que tienen problemas visuales, a lo mejor hablar con una institución que se encarga de la revisión de oculistas, ¿no? Como es el Conde Valencia, que se encarga de especialistas de la visión. Y entonces ahí podríamos preguntar, oye, ¿cuántos niños vienen? Y ahí preguntarle a los especialistas. En lugar de hacer un análisis cuantitativo, lo podríamos hacer cualitativo, ¿no? Tú a los especialistas preguntarles, ¿no? ¿Cómo les afecta a los niños la distancia? Ellos te podrían decir, ¿cuántos de los niños que llegan tú conoces o lo tienen registrado que es porque llevan un exceso de horas viendo la pantalla de televisión, ¿no? Por eso les digo, se puede retomar en otros caminos, pero fue buena la pregunta. ¿Alguien más que quiera compartir su pregunta? La Leticia nos comparte. Mi pregunta de investigación sería medir cuántas horas de uso. No es que sea muy simple, lo que pasa es que recuerden que hay que adornarla, hay que estructurarla un poquito mejor, ¿no? Lo que queremos es muy bien, está muy bien eso porque quieres medir. Qué bueno que eso ya también le está quedando claro, ¿no? Siempre queremos medir en una investigación cuantitativa. ¿Qué queremos medir? Las horas, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa un niño, dependiendo si está en periodo vacacional o si está en periodo escolar? Y entonces podríamos ver la pregunta y decir, ¿cuál es el tiempo que dedican a ver la televisión diferentes grupos de niños en el Estado de México durante el periodo vacacional y el periodo escolar, ¿no? Si se dan cuenta, ya complementamos la idea y respetamos la parte central, medular que tenía Leticia, ¿no? Conservamos exactamente su estructura, nada más la completamos. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir? Ana, muy bien. Dice, ¿cuál es la influencia que tiene que ver? A ver, otra vez. ¿Cuál es la influencia que tiene ver la televisión en niños de primaria? Ahí, a lo mejor hay un pequeño problema en la redacción. Es decir, ¿cuál es la influencia que tiene la televisión en los niños de primaria? Bien, como les digo, vamos bien, vamos formulando preguntas más acordes. Nada más falta otra vez volverla a adornar un poco, ¿no? Ah, ahí está, mira. ¿Cuál es la influencia que tiene la televisión en niños de primaria? Muy bien, porque está especificando, ¿no? Niños de primaria. Nada más nos faltaría acotarlo un poquito más. Niños de primaria en la Ciudad de México, el Estado de México, el Estado de Morelos, no sé. Y la influencia es, wow, también es un poco complicado cómo influir, cómo vamos a determinar la palabra influir, ¿no? Por eso le podemos cambiar un poquito. ¿Cuál es o completarla, ¿no? ¿Cuál es la influencia en patrones de conducta de los niños que ven la televisión, ¿no? Ah, las calificaciones, ya ven, ya lo vamos a ver. Eso ya está mucho más completo. Muy bien, Ana. Dice, ¿cuál es la influencia que tiene que ver la televisión en niños de primaria en el Estado de México al presentar sus calificaciones, ¿no? Ya nos va quedando un poco más claro. A lo mejor la podríamos estructurar todo un poquito mejor, pero ya con eso se entiende bien qué es lo que queremos hacer, qué es lo que estamos preguntando. ¿La televisión influye de una forma positiva o negativa en las calificaciones de los niños? Es buena pregunta. Lo que sería complicado otra vez va a ser el método, ¿no? ¿Cómo vamos a determinar eso? A lo mejor necesitaríamos encontrar niños que no vean la televisión, que ha de ser muy difícil, por eso digo, también muy complicado. Lo que sí podemos ver, o podríamos ver niños que tienen calificaciones de 10, de 9, y a lo mejor encuestarlos, ¿no? Preguntarles, ¿cuánto tiempo pasas en la televisión? No, a sus padres, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa su hijo en la televisión? No, nada más 1 hora al día, es lo único que yo lo dejo. Y entonces ir por el otro lado con los niños de 6, ¿no? O de 7. No, pues mi hijo se la pasa viendo tele todo el día. Y entonces, a pesar de que ahí parezca que existe una relación directa, donde decimos, bueno, menores horas de televisión, mejor calificación. Recuerden que muchos de este tipo de problemas, como el que mencionaba de la pobreza, tienen muchas variables.
no es exclusiva nada más de esta. A lo mejor también ven mucha televisión los niños porque están solos, porque están abandonados por sus padres, ¿no? Porque tienen sus padres desgraciadamente que ir a trabajar y ellos pasan mucho tiempo solitos, entonces tienen que ver, bueno, se refugian viendo la televisión, ¿no? Es un ejemplo cualquiera. Entonces a lo mejor eso también influye y está directamente ligado al hecho de ver más televisión, ¿no? Y es otra variable que a lo mejor se esconde, no podemos contemplar, pero que está ahí. Y caso contrario podría ser el caso de los niños que ven menos televisión, ¿no? Ven menos televisión porque a lo mejor sus papás están ahí pegados a él, por diferentes motivos, porque trabajan desde casa o porque tienen un puesto familiar, el niño tiene que trabajar y no le da tiempo de ver televisión. Entonces, en realidad, lo que está contribuyendo a mejorar sus calificaciones es el hecho de que está trabajando. Por eso les digo, hay son cosas que no se ven y es complicado determinar una sola variable, pero se pueden realizar investigaciones. Muy bien, van muy bien, me está agradando mucho que este día están participando más. Ahora lo último, la justificación. ¿Cómo justifican su investigación? ¿Alguien, por favor, Silvia? Bueno, es que esa parte sí se me complicó un poquito, pero bueno, les voy a comentar lo que voy a usar, pero no sé si está bien. El presente proyecto, porque ya como que estoy enfocando, Perfecto. el proyecto relaciona el tipo de acciones y palabras que producen los niños que visualizan programas violentos que permitan clasificar u obtener una... Ay, es que no me acuerdo cómo... um, una acción para mitigar este tipo de situaciones. Bueno, Muy bien. acciones en una, ¿no? Pero algo... Muy bien, mira, la redacción va mejorando. Se nota que ya le van dedicando un poquito más. Pero recuerden que la justificación tiene que ver con el hecho de por qué voy a realizar esta investigación, ¿no? ¿Por qué voy a realizar una investigación que involucre a la televisión y a los niños, ¿no? Ah, bueno, pues la justificación podría ser que la mayoría de los niños en edades entre 4 y 12 años ven la televisión durante muchas horas en el día. Podríamos citar alguna investigación que ya lo haya hecho antes, que nos diga cuántas horas ven, según datos de tal. Entonces, por lo cual surge la necesidad de un presente estudio donde determinemos si los programas que están viendo con escenas violentas influyen de alguna forma. Por eso ya lo vamos estructurando mejor. Así es como vamos aterrizando esta justificación. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir cómo justificaría su trabajo? Adelante. Yo empecé así. Es importante determinar el daño que ocasiona la distancia en el que los niños ven la televisión para poder establecer protocolos para una correcta utilización de este dispositivo. Muy bien, sí, sí puede ser así, pero te faltaría complementarlo con lo que te digo, con alguna investigación o con algún dato que ya revele que existe un problema. Y en tu caso, en esa idea en Sí, sí, sí. particular, estoy seguro que sí existe, ¿no? Existen Bueno, bastante. me dejé guiar por el tío Camboín, ¿no? Sí me falta un poquito. Es que fue lo primero que se me ocurrió para la tarea, pero sí, ya tratando de poner un experimento, intuí que no iban a prestar a sus hijos de 8 años. No, claro, sí, no iban a prestarse para eso, pero posiblemente ya existe, te digo, viéndolo desde otra perspectiva, alguna investigación que pudiera respaldar el hecho de que estar más cercano a la televisión ocasiona un daño visual. Pero está muy bien, me agrada mucho que hayan participado. ¿Alguien más? ¿O comenzamos con la presentación? Porque esa era la última parte, la justificación. ¿No? Bueno, entonces vamos a comenzar con la sesión del día de hoy.
Ah, lo que comenta, dice, está muy bien. Dice, con base en el incremento del monto de recibos del periodo vocacional se puede relacionar el incremento del consumo. Bueno, sería esta una referencia. Sí, sí, sí. Está muy bien porque sí puede ser cierto, sí puede ser que la televisión influya considerablemente en el consumo energético. Sin embargo, la alta en la demanda también no es exclusivo de la televisión, ¿no? También utilizan la computadora, cargan las tablets, prende la luz más tiempo porque están ahí despiertos, no sé. Hay una infinidad de cosas, pero sí, sí podríamos irlo agarrando, ir diciendo que se presta a que este, hay mayor consumo energético porque está en periodo vacacional. Y está muy interesante porque sí hay datos de eso. Sí puedes entrar al histórico de consumo por municipio, por mes de la CFE, y sí podrías encontrar que hay picos de consumo en el periodo vacacional. Está muy interesante esa parte, pero hay que trabajarla más. Ahora, Ana nos comenta, debido al influjo de la televisión en niños de primaria en el Estado de México, se pretende realizar un estudio en una primaria en específico para determinar cómo influyen en las actividades. La redacción va bien, pero hay que aterrizarlo o tratarlo de justificar con algún dato duro, con algún artículo o con algún dato. Seguro va a haber datos también que te pueda decir que los diferentes distractores influyen en las calificaciones de los niños de forma negativa. Eso es lo que tú complementa el párrafo que estás estructurando. Y entonces con eso ya dice, se pretende realizar un estudio en la primaria en específico para determinar cómo influyen las calificaciones, ¿no? Debemos tener un punto de partida y tener una problemática, ¿no? La puedes estructurar de varias formas. Podríamos mencionar también, se ha observado en el registro de tal que los niños de la primaria tal tienen calificaciones bajas por debajo de lo que se hace la prueba enlace, ¿no? La prueba enlace te puede dar un parámetro, dices, bueno, la media de los niños en México debe ser esta. La primaria que yo quiero estudiar, sus calificaciones son menores y yo me surge este problema y yo, por alguna literatura que ya revisé, creo que la televisión es la que está influyendo de forma negativa en estas calificaciones, ¿no? O si no quieres plantear un juicio, puedes decir que tú quieres determinar cuál es la postura de la televisión respecto a las calificaciones, tanto positivas, tanto negativas. Por eso les digo, se puede ir manejando de varias formas. Ahora aquí Silvia dice, el presente proyecto permitirá definir si existe una influencia entre los programas vistos por niños de 8 a 10 años y su comportamiento léxico. Ven, esta está muy bien, pero si se dan cuenta, esta es pregunta. Esta es la pregunta de investigación, ¿verdad, Silvia? Sí. Sí, está muy bien. Así ya está estructurada de mejor forma. Así ya la podríamos trabajar. Está muy bien. Muy bien. Eso me agradó. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a la parte de la presentación. Muy bien. El día de hoy vamos a platicar sobre la revisión de la literatura y la construcción del marco teórico, ¿no? Es un tema muy grande, que tiene muchas aristas, muchas vertientes que podríamos desmenuzar y estar revisando detenidamente varias sesiones. Voy a tratar de que sea lo más compacto posible, pero siempre y cuando respetando los temas importantes y que se pueda revisar todo esto entre esta clase y la del día de jueves. Como siempre, esta presentación también se las voy a hacer, creo que se les hice llegar esta, ¿verdad? ¿O todavía no? Según yo no. Ah, perdón, entonces esta la hago llegar después de que terminemos la sesión. Como siempre, arrancamos estos temas con una
con un mapa mental general que nos va a hablar respecto a todos los puntos importantes que vamos a revisar durante esta presentación, ¿no? Tenemos la perspectiva teórica, que es la tercera etapa de la investigación cuantitativa. Recuerden que teníamos nuestra etapa de la idea, el planteamiento del problema, y ahora estamos llegando a la parte de la investigación, de la revisión de la bibliografía. Proporciona un estado de conocimiento, da sustento histórico. Sus funciones son orientar el estudio, prevenir errores, ampliar el horizonte, establecer la necesidad de la investigación, inspirar nuevos estudios. Eso es un punto fundamental, inspirar nuevos estudios, porque eso ya también lo platicamos en la parte de la concepción de la idea. Tú te puedes inspirar cuando estás revisando la literatura, y entonces puede suceder que tú estás investigando un tema totalmente ajeno y cuando estás revisando te surge una idea y dices, oye, puedo hacer una investigación también de esto. Entonces de ahí pues, ya la separas, la guardas, la notas, la escribes, la guardas y dices, en un futuro puedo realizar una investigación de esto. Por eso inspira. Ayuda a formular hipótesis. Proveer un marco de referencia que para este tipo de investigaciones son fundamentales. Sus etapas son la construcción del marco teórico, que se segregan todos, ¿no? Depende del grado del desarrollo del conocimiento y se organiza y edifica por. En la parte del grado tenemos la teoría desarrollada, varias teorías desarrolladas, generalizaciones empíricas, descubrimientos parciales, guías no investigadas e ideas vagas. Esto se parece mucho a algo que ya platicamos el otro día o la semana pasada, no lo recuerdo, ¿no? Tiene que ver mucho cuando tú estás revisando una teoría, que muchas veces va a encontrar que esa teoría está desarrollada, por eso dice teoría desarrollada, ya la trabajaron muchos, ya hay mucha información, no hay ningún problema para poder encontrar literatura de ese tema. Hay otros casos que podría haber varias teorías desarrolladas, ¿no? No hay una específica que se unifique con lo que yo quiero, hay 2 o 3 teorías que hablan del mismo tema. Entonces de ahí yo selecciono una, o de esas 3 teorías yo genero la mía, y entonces no está todavía tan unificado, tan especializado este tema. Generalizaciones empíricas, por eso como les digo, como vamos bajando en esta parte, se va perdiendo la capacidad de encontrar información, hasta que llegamos al punto de guías no investigadas e ideas vagas, que no tenemos nada de dónde poder buscar, leer, revisar, no hay nada de nuestra idea, está totalmente un campo virgen, ¿no? Inexplorado. Luego tenemos, se organiza y edifica por la vertebración, ramificación del índice y mapeo de temas y autores. Esas 2 técnicas las vamos a ver, espero que hoy si nos da tiempo, si no la siguiente clase no pasa nada. Luego viene la revisión de la literatura, debe ser selectiva, es un punto fundamental que ahorita vamos a platicar a más detalle. Debe de ser selectiva, las fuentes deben de ser primarias, secundarias o terciarias. Ahorita van a ver por qué es fundamental que sus fuentes sean primarias. En algunos casos que no se pueda, pues secundarias, y en el peor de ellos, pues ya serán terciarias, ¿no? Se apoya en la búsqueda por internet y su finalidad es obtener referencias o fuentes primarias. Las fases: revisión, detección, consulta, extracción y recopilación e integración. Ahorita todo esto lo vamos a ver a más detalle. Muy bien, ¿qué es la perspectiva? ¿Qué es el desarrollo de la perspectiva teórica? El desarrollo de la perspectiva teórica es un proceso y un producto. Un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible que puede estar vinculado con nuestro planteamiento del problema, y un producto, un marco teórico, que a su vez es parte de un producto mayor que es nuestro reporte de investigación. Obviamente aquí, nuestro reporte de investigación así lo menciona, pero pues es un artículo, es un libro, es una conferencia, es una ponencia. Allí es donde se introduce este producto que es el marco teórico dentro de un producto mucho más grande, ¿no? Una vez planteado el problema de estudio, es decir, cuando ya se tienen los objetivos y preguntas de investigación, y cuando además se ha evaluado su relevancia y factibilidad, el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el estudio, lo que en este libro denominaremos desarrollo de la perspectiva teórica. La perspectiva teórica proporciona una visión sobre dónde se situó el planteamiento propuesto
dentro del campo del conocimiento en el cual nos moveremos. En términos de Mersenne, señala cómo encaja la investigación en el conjunto de lo que se conoce sobre un tema o tópico estudiado. Además, puede suministrar nuevas ideas y es útil para compartir los descubrimientos recientes con otros investigadores. Como les he mencionado varias ocasiones, muchas veces ustedes no van a tener una idea tan general, ¿no? Son pocas las personas que realmente tienen ideas únicas e innovadoras, ¿no? Son bien poquitos, la verdad es que lamentablemente así es. Son poquitos los genios que tienen ideas totalmente novedosas y que revolucionan el mundo de la ciencia, ¿no? Desgraciadamente para los demás investigadores, como en mi caso, pues nosotros nos tenemos que adaptar a teoría, nos tenemos que incorporar a tendencias, a temas en específicos y tratar de generar conocimiento, aunque sea poquito, de ese tema. Pero nosotros no creamos una gran teoría, lamentablemente, ¿no? Ojalá y se pudiera. ¿Cuáles son las funciones del desarrollo de la perspectiva teórica? Uno, ayuda a prevenir errores que sean cometidos en otras investigaciones. Perfecto, eso está muy bien. Muchas veces, sobre todo en la parte de medicina, en los temas relacionados con la medicina, se publican mucho los errores, ¿no? ¿Por qué? Porque a ello les sirve bastante, ¿no? Aunque sea solo un caso de estudio, solo haya sido un error en una operación o algo por el estilo, sirve mucho para generar un precedente. Ya vamos a hablar ahorita más adelante de lo que es un precedente, para que los demás investigadores o doctores puedan revisar y ver, bueno, ya vimos que esta operación, esta cirugía se puede realizar de varias formas, pero de esta no, porque ya hay precedentes, hay casos que nos dicen que es un error. Investigaciones también en el campo de la física, ¿no? Muchas veces hay investigaciones que parecen novedosas y que lo que están haciendo es repitiendo un error que ya sucedió hace mucho tiempo por parte de otro investigador, ¿no? Entonces, este tipo de, de revisiones de la perspectiva teórica te ayuda mucho para no caer en esos errores. El punto 2, se orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio. En efecto, al acudir a los antecedentes podemos darnos cuenta de cómo se ha tratado un problema específico de investigación. Y se segrega en varios puntos, ¿no? ¿Qué clases de estudios se han efectuado? ¿Con qué tipo de participantes? Claro, eso es muy, muy importante porque en ocasiones tú te puedes encontrar con que alguien ya realizó una investigación similar a la tuya o prácticamente igual, pero si encuentras que el tipo de participantes era diferente, tú puedes realizar la tuya porque vas a obtener resultados diferentes, o si vas a encontrar resultados iguales, pues vas a poder unificarte a la teoría que ya existía, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la población en general, ¿no? Pues es evidente que los participantes van a variar dependiendo de dónde viven, de gente que vive en Europa, gente que vive en América, o inclusive dentro de la misma población mexicana, ¿no? Se comportan de diferente forma en algunos aspectos, gente que vive en el norte, a gente que vive en el sur o a gente que vive en el centro. Entonces, aunque tú veas una investigación que ya se realizó con participantes del norte, pues posiblemente tú las vas a aplicar a participantes del sur, especificando todo este tipo de cosas en el documento. ¿Cómo se han recolectado los datos? Claro, también. ¿Cómo se han recolectado los datos? ¿Cómo tuvieron ellos este tipo de información? ¿No? ¿En qué lugares o contextos se ha llevado a cabo? ¿En qué lugares o contextos? También influye bastante, ¿no? Estos dos puntos podrían unificarse. Entonces podríamos hablar, ¿cómo se han recolectado los datos? Bueno, yo quería realizar una investigación respecto a temas de, ahorita este tema que está muy de moda, que es el confinamiento de la población, ¿no? Quiero investigar cómo si ha influido de forma negativa en los microempresarios, ¿no? Este tema del confinamiento, ¿no? Que aparentemente podrías decir que sí, ¿no? Tú ya tienes una idea previa, pues es prácticamente obvio, ¿no? Sin embargo, yo lo quiero estudiar. Entonces, ¿cómo recolectas los casos? Ah, bueno, pues como no puedo verlos en persona, hago sesiones en Meet con microempresarios que yo conozco o que encontré en el INEGI registrados, ahí aparece la empresa tal, 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 se dedica a tal.
Los catálogos, ¿no? Pueden ser empresas constructoras o empresas textileras, están catalogados, busco sus correos, los invito a una plática, los delimito por estados, voy a hacer primero una evaluación de la Ciudad de México, y ahí es donde entra el siguiente punto. ¿En qué lugares? En la Ciudad de México. ¿En qué contexto? Durante el confinamiento, que es una pandemia. Y entonces hago mi, mi grupo, hago mi focus group, se juntan aquí en Meet, les lanzo la pregunta directa de cómo ha influido la pandemia en sus microempresas, y entonces empiezan a hablar uno por uno, y yo grabo esta charla que estamos teniendo, la grabo, luego lo traduzco a papel, todo lo que estuvieron diciendo lo voy pasando a papel, lo plasmo en papel, bueno, no a papel como tal, ¿no? En la computadora, y entonces de ahí yo puedo utilizar diferentes técnicas para encontrar palabras clave, ¿no? Posibles palabras clave que ellos repitieran bastante. Y con eso, poder tener conclusiones, ¿no? Obtener resultados de estas pláticas que tuve con diferentes empresarios en diferentes ciudades del país, ¿no? Y entonces por eso les digo, esos dos puntos ahí van de la mano, ¿no? Yo ya hice mi investigación, ahí está plasmada. Llega otro investigador, la ve y dice, miren, esta es una buena idea. En México a alguien se le ocurrió recolectar datos de esta forma para empresarios. A lo mejor alguien de Argentina, ¿no? O alguien de Chile. Dice, vamos a hacerlo, lo podemos hacer, porque realmente no es plagio. Lo que yo voy a hacer es hacer lo mismo que hizo él, pero con empresarios de Argentina, ¿no? Y entonces después tu estudio que tú hiciste en México me va a servir a mí para comparar, ¿no? Y decir, miren, algunas respuestas coincidimos, ¿no? Los empresarios de ambos países están viendo que les afecta la misma característica a los dos, o no sé qué. ¿Qué diseños se han utilizado? Por eso les digo, me sirve mucho. A 3, amplía el horizonte del estudio o guía al investigador para que se centre en su problema y evite desviaciones del planteamiento original. 4, documenta la necesidad de realizar este estudio, ¿no? 5, conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad, o nos ayuda a no establecerlas por razones bien fundamentadas, ¿no? Porque entonces, recuerden que la hipótesis es una afirmación, ¿no? Si sucede A, tiene que pasar B, ¿no? Entonces yo estoy afirmando algo. Y entonces después de realizar un estudio, una investigación detallada, y luego de revisar la parte de la literatura, te das cuenta de que no puedes establecer una hipótesis como tal. Puedes explicar cómo se comporta, pero no puedes realizar una afirmación. Es complicado. Eso va a quedar más detallado cuando veamos la parte de la hipótesis. La 6, inspira nuevas líneas y áreas de investigación, claro, como lo hemos platicado. 7, provee un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio, aunque podemos no estar de acuerdo con dicho marco o no utilizarlo para explicar nuestros resultados, es un punto de referencia. A mí se me gusta mucho, esa es cuestión de estilos, ¿no? Pero siempre cuando estás redactando un artículo y llegas a la parte de la discusión, a la parte de los resultados, tú puedes decir, yo les ponía el ejemplo de un trabajo que hacía de encuestas, que les decía que tenía baja tasa de respuesta, ¿no? La gente no me contestaba. Entonces, de 1000 encuestas me contestaban 200 o 100, entonces mi tasa de respuesta era del 2% o 3%, era bajísima, ¿no? Y entonces revisando la literatura de otras encuestas similares a la mía, o por lo menos del mismo tema en general, que se habían realizado en Estados Unidos, en Canadá, no me acuerdo el otro país, se me fue. Ellos tienen tasas de respuesta más altas, del 15, del 20%, ¿no? Y entonces cuando reflejaba yo los resultados, yo ponía, bueno, nuestra tasa de respuesta fue muy baja, fue del 2%, contrasta totalmente con otras investigaciones del mismo tema que se han realizado en Canadá, en Estados Unidos, donde las tasas fueron tal. Y eso sí te da un marco de referencia, me gusta bastante, por eso ese punto dice que no lo pueden utilizar o no, pero yo sí recomiendo que se utilice esta parte, le da mucha firmeza a lo que ustedes encontraron. ¿En qué consiste la revisión analítica de la literatura? La revisión de la literatura implica detectar, consultar y obtener la bibliografía, referencias y otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio.
de donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria para enmarcar nuestro problema de investigación. Esta revisión debe ser selectiva, puesto que cada año se publican en el mundo miles de artículos en revistas académicas y periódicos, libros y otras clases de materiales sobre las diferentes áreas del conocimiento. Este punto también es fundamental, lo deben de contemplar mucho. Muchas veces hay investigación o hay investigadores, mejor dicho, que ven mal que tú hayas citado publicaciones viejas, ¿no? Por ejemplo, y ya viejas le hablan de 10 años, ¿eh? O sea, yo tomo una cita de un artículo y digo, tal autor dice esto, 2011. Y entonces para muchos investigadores está mal visto porque dicen, bueno, y en 10 años no hubo nada relevante respecto al tema, no hay un nuevo autor o el mismo autor no escribió nada, o sea, se quedó estancado el conocimiento. Y entonces por eso en muchas ocasiones pues te tienes que remitir a fuentes más recientes, ¿no? Y aparte está el otro punto, el que te menciona aquí el texto. Hay miles de artículos académicos que llegan por año, ¿no? Supongamos que tú estás realizando tu tesis, hiciste tu marco de referencia, ¿no? Y esto ha pasado con muchos alumnos en todo el país y me imagino que en muchos países, ¿no? Están haciendo su tesis en licenciatura, maestría o doctorado, ¿no? La parte más escabrosa, más complicada o por lo menos la que más sufrimos, ¿no? Cuando tenemos esta etapa de estudiantes. Entonces tú estás haces tu marco de referencia en 2021, junio. Investigaste durante mucho tiempo, revisaste la literatura adecuada, ya lo tienes bien establecido, todo perfecto, muy bonito. Y de repente, pues infinidad de complicaciones que hubieron, ¿no? Desde las honestas hasta, se murió mi abuelita y no pude trabajar, no pude hacerlo. Infinidad de excusas para poder postergar concluir tu tesis. Y entonces pasaron 2 años. Y les digo que así ha pasado porque conozco muchos casos, ¿no? Inclusive yo me tardé como 1 año más de lo que debía. Y entonces hay muchos casos, siempre se nos pasa, ¿no? Pasa el tiempo y tú quieres continuar, pero ya tu literatura ya tiene 2 años de atraso. En esos 2 años pudieron haber ocurrido muchas cosas, hubieran publicado muchas investigaciones, inclusive alguien ya pudo haber publicado lo que tú estás apenas haciendo, y entonces tu investigación pues ya no sirve para nada, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esos aspectos. No hay que postergar, hay que hacer las cosas con tiempo, hay que hacerlas bien. La revisión de la literatura. Por ello es recomendable iniciar la revisión de la literatura consultando a uno o varios especialistas en el tema. Esto también es muy relevante. Primero, nosotros podemos tener una idea, ¿no? Es decir, ya se me ocurrió una idea, tengo el planteamiento del problema, quiero llegar a la siguiente parte, que es la revisión de la literatura. Pero obviamente, antes de llegar a esta parte, yo les recomiendo, al igual que maneja Sampieri, hay que hablar con un experto en el tema, ¿no? Para que tú no te metas un clavado en la internet, en las bibliotecas virtuales durante horas y horas buscando información, que alguien ya la tiene, que alguien ya lo sabe, que tú puedes llegar y decir, oye, estoy trabajando temas en cuestiones de química, y a lo mejor estás hablando con un profesor que tú admiras mucho, que es un experto en química. Y si quiero hacer este experimento y esto para buscar esto. Y entonces él, con toda la experiencia que tiene, te puede decir, no, eso no sirve, ya lo hicimos. Yo lo hice el año pasado, no sirve. Ya lo hicieron otros colegas, no sirve. O el otro lado de la moneda, no te puede decir, oye, eso nunca se me había ocurrido. Y conozco a varias personas, a varios colegas, a varios investigadores, y no han trabajado ninguno este tema. Entonces ya puedes pasar toda la revisión de la literatura, ¿no? Dice, bueno, vamos a buscar si entonces alguien no lo ha hecho, buscar referencias, buscar un respaldo. Y entonces, ya después de eso pasamos a la búsqueda en internet de fuentes primarias. Fuentes primarias deben de ser las bibliotecas virtuales. Hay una infinidad de bibliotecas virtuales. Google tiene su propia biblioteca virtual, que es el Google Scholar. Ustedes pueden acceder al Google Scholar
y les permite acceder a artículos, a informes, a congresos, a libros, a información primaria de conocimiento. Pero ahora el otro problema, las palabras clave, los motores de búsqueda, los descriptores, términos de búsqueda. ¿Cuáles son las palabras que yo voy a introducir para que me arroje resultados relacionados con mi tema, ¿no? Yo les digo, yo hablo de muchas veces de lo que yo conozco, porque pues, evidentemente son experiencias que he tenido, ¿no? Cuando yo inicié el tema con este tema del desarrollo sustentable, me apasionó mucho. Y quise tomar un subtema en particular, ¿no? Que es la edificación sustentable. Entonces, yo quería hacer un trabajo de edificación sustentable en México. Entonces, esas eran las palabras que yo introducía en mi buscador, ¿no? Edificación sustentable en México. Y ahí puedes utilizar otros comandos para que no te aparezcan investigaciones en Nuevo México, ¿no? Porque la computadora no entiende. Entonces yo buscaba así, edificación sustentable en México, ¿no? Aparecían pocos estudios, aparecían algunas cosillas ahí. Dije, bueno, pues entonces mi tema es novedoso, es interesante. Lo compartí con mi director y me dijo, bueno, ¿lo buscaste en inglés? Porque la mayoría de la información académica está publicada en inglés, para nuestra desgracia, ¿no? Entonces dije, bueno, hice la traducción literal, ¿no? Que era edificación sustentable, que era Building Sustainable México. Y en inglés, y no aparecía nada, ¿no? Dije, mira, perfecto, no hay nada, mi tema es novedoso, muy bien. Y entonces ahí entra otro problema, el argot. El argot, porque la gente que habla este tema en inglés no hace la traducción literal, le llama green building, que es algo así como construcción verde. O sea, no es edificación sustentable, a diferencia en español que en inglés. No es la traducción literal, cambia, es green building. Y entonces cuando ya busques green building, pues ya aparece una infinidad de artículos, de libros, de congresos, de todo. Entonces por eso ustedes también deben de tener mucho cuidado cuáles son las palabras que van a utilizar para buscar. ¿Ok? Dice, los cuales deben ser distintivos del problema de estudio y se extraen de la idea o tema y el planteamiento del problema. Para este último se requiere hacer algunas lecturas preliminares que lo afinen y completen. Los expertos también nos pueden ayudar a seleccionar tales palabras, claro. Un especialista te puede decir, tú buscas sí, buscas asado, y entonces puedes obtener mejores resultados. El Internet, qué tema tan interesante, ¿no? Aquí podríamos pasar toda la noche platicando respecto al Internet y sus bondades, y también de los riesgos que caemos en buscar en ella, ¿no? Consultar en Internet es necesario y tiene ventajas, claro, pero si no buscamos en sitios con verdadera información científica o académica de calidad, puede ser riesgoso. No es recomendable acudir a sitios con un fuerte uso comercial. Hacen un análisis de las ventajas y desventajas de utilizar Internet en la búsqueda de literatura pertinente para el planteamiento del problema. Aquí lo que amplifica, o lo que trata de dar a entender este párrafo, es que muchas veces si tú buscas en algunas plataformas algún tema en particular, son plataformas tramposas, ¿no? Lo que hacen es mandarte a libros que venden, ¿no? Que te dice, puedes encontrar libros relacionados a tu tema en Amazon y te muestran tales, cuando en realidad hay libros de libre acceso o hay bibliotecas virtuales que te permiten acceder a información académica relevante respecto al mismo tiempo. Por eso yo les comentaba que ustedes deben de ir a las bibliotecas virtuales, que hay muchas. La Web of Science, EBSCO, Google Scholar, Scopus, todas esas son. Desgraciadamente algunas cobran. Entonces, deben de revisar si en su universidad existe algún convenio con bibliotecas virtuales y entonces pueden dar el acceso. Generalmente lo hay. Entonces, por eso es cuestión de hablar con alguien que sea el encargado de la biblioteca. Ahora, las ventajas y desventajas del Internet, ¿no? Vamos. Dice, acceso fácil las 24 horas del día. Claro, a cualquier hora, en cualquier momento puedes ingresar tú al Internet y buscar información. Lo que era una desventaja con las bibliotecas, ¿no? Porque tenían un horario, era complicado, tenías que moverte de un sitio a otro.
Ahora el Internet ha venido a facilitarnos el acceso a la información. Sin embargo, eso no garantiza que la utilicemos de una forma adecuada, ¿no? Gran cantidad de información en diversos sitios web sobre muchos temas, ¿no? Claro, también eso, ustedes pueden buscar información relacionada con un tema y pueden encontrar charlatanes y una infinidad de charlatanes, ¿no? Hace algunos años, antes del temblor del 2017, había un sujeto que subía videos en YouTube que se llamaba no era Big Man como el del mundo de Big Man, ¿no? Era Brickman o Bierman, no sé, algo así. Tenía un nombre muy raro. Y entonces este cuate hacía un método muy tramposo, ¿no? Cada semana publicaba un video y decía que esta semana va a temblar en la Ciudad de México porque la radiación del sol influye en las vibraciones de las placas, ¿no? Entonces él decía, va a temblar esta semana. Pasaba la semana, no temblaba, lo que era que quitaba el video semana con semana hasta que latinaba. Evidentemente, después de estar así, en algún momento latinaba, y latinó 2 o 3 veces porque seguía esa misma regla. Entonces, pues algunas personas, lamentablemente, llegaron a creer que ese cuate sí decía la verdad, ¿no? Es como la gente que piensa que la Tierra es plana. Lamentablemente hay gente que sí lo empieza a llegar a creer porque es una desinformación. O luego también, se amparaba de otras cosas porque decía que él era profesor de la UNAM. Con eso se amparaba para poder decir su charlatanería. Y entonces alguien lo investigó y resultó que era profesor de la UNAM, pero era profesor de inglés o algo por el estilo. O sea, ningún tema relacionado con la ingeniería civil que pudiera ser la que nos explicara este tipo de fenómenos, ¿no? O la geología, o no sé, alguien que nos pudiera, otra rama de la ciencia que nos pudiera explicar estos fenómenos. Y entonces así ustedes se van a encontrar infinidad de información, o sea, documentos muy bien detallados, muy bien estructurados, que van a decir puras tonterías. Otra ventaja es la información en español, claro, sí hay artículos en español, lamentablemente les digo, la información no de más calidad, sino por lo menos de mayor prestigio dentro de la comunidad científica, es la que está en inglés. Información reciente, el acceso a los sitios web es inmediato a través de los buscadores, sí, también. En la mayoría de los casos el acceso es gratuito o de muy bajo costo. El investigador puede crear una red de contactos que le ayuden a obtener la información que busca. Eso también es una ventaja muy grande del Internet. Hay redes que tú puedes crear, son plataformas tipo Facebook, donde tú puedes conectar con otras personas, con otros investigadores que estén trabajando el mismo tema, ¿no? Yo estoy en una donde hay varios investigadores del mismo tema, del Green Building, y entonces es muy padre, porque la verdad no es una red tan activa, ¿no? Pero alguna ocasión sí tuve un problema, no encontraba cierta información, y publiqué ahí un SOS en esa página, en esa red. Les dije, oigan, ¿alguien tiene la información de esta? Y amablemente un investigador de otro país me dijo, yo la tengo, te la mando tu correo. Y le di mi correo y me la mandó en un acto increíblemente de bondad por parte de este investigador. Y así como esa, hay varias redes de diferentes temas, ¿no? Que también está muy bien involucrarse en ellas. En la mañana me preguntaba a alguien si en el Facebook también había. Les digo, sí hay. Lamentablemente lo que pasa con el Facebook es que a veces se pierde la seriedad dentro de este tipo de grupos que deberían de ser para fines meramente académicos, ¿no? A lo mejor de repente pasa que alguien empieza a publicar ahí chistes o cosas por el estilo, que no está mal, pero no se debe de hacer en este tipo de redes, ¿no? Eso está bien para tu cuenta personal o para con tus amigos, pero ahí no, entonces se pierde cierta seriedad. Entonces por eso yo les recomiendo que busquen redes de su tema y se conecten con ellos. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las desventajas del Internet? Con frecuencia las investigaciones colocadas en los sitios web no están revisadas por expertos. Claro, muy bien, ese punto también lo podríamos detallar bastante, ¿no?
tú estás buscando algún tema en particular y puedes ingresar hasta blogs personales, ¿no? Alguien que ni siquiera es experto en el tema, dando su opinión, pero muchas veces lo estructuran de una forma que parece que lo redactó un investigador. Y entonces tú lo estás leyendo y dices, oye, esto está muy interesante, pero desgraciadamente no tiene ningún respaldo académico. No hubo una revisión por parte de investigadores expertos en el tema. No tuvo la, la parte rigurosa del método científico, ¿no? Y desgraciadamente así hay muchos. Y en algunas ocasiones nos podríamos llegar a frustrar porque no encontramos información académica de nuestro tema, y sí encontramos así información de este tipo que no es válida. Desgraciadamente no te la van a valer. Dice, los reportes de investigación u otros documentos de los sitios web pueden ser textos plagiados o que se reproducen sin el consentimiento de autores, además del aspecto ético al utilizarlos. Nuestro profesor, jefe, un comité, un cliente, etcétera, puede pensar que todo nuestro trabajo es un plagio y reprobarnos, expulsarnos, demandarnos o suspendernos. Creo que ya platicamos un poquito ayer de la parte del plagio cuando hablábamos de la ética, ¿no? Inclusive mencionamos el incidente que ocurrió el sexenio pasado. Sucede mucho. Y entonces aquí lo que te dice es que hay veces que tú copias información de un sitio web no autorizado. Vamos a hablar de Script, porque me imagino que a lo mejor todos lo conocen, ¿no? Script, ¿sí lo conocen? Sí. Lo que pasa es que Script sí tiene buena información. Lo malo es que la forma en la que adquiere esa información se podría considerar que es poco ética. ¿Por qué? Porque cualquiera sube la información. Tú puedes subir un documento en Word y te dan acceso a que puedas descargar otros documentos, ¿no? Y entonces yo me di cuenta porque mi hermano hizo eso, subió unos documentos míos para él tener acceso. Y entonces afortunadamente no eran documentos importantes ni nada por el estilo. Pero entonces eso ya te presta a que se pierde la seriedad, ¿no? Alguien puede subir ahí un documento que plagió, que robó de alguien más, que no estaba publicado en la biblioteca, ¿no? O sea, lo robó, lo subió ahí, y otra persona inocentemente, como yo, como ustedes, copia algo de ahí y lo pone en su trabajo. Es plagio, es penadísimo. Por eso les digo, pierdes el respeto por parte de todos, porque a pesar de que la información pudiera ser buena, pudiera ser cierta, no es la forma en la que tú lo debes de obtener ni citar. Entonces, ese sitio es para nada recomendable. Lamentablemente hay cosas que tiene buenas, porque luego tiene hasta libros, cosas por el estilo, pero no es recomendable, no. Te puede causar un problema, es como un arma de doble filo. Otra desventaja es que puede ser muy tardado localizar estudios de calidad sobre nuestro tema, pues abundan páginas o sitios que refieren a nuestro planteamiento, pero no incluyen investigaciones con datos, sino opiniones, ideas o servicios de consultoría. Sí, claro, también te toca cuando estás buscando. Por eso les digo, retomamos mi ejemplo del green building, la edificación sustentable. Lo metes, te aparecen páginas que te dan asesoría, ¿no? Y tienen también su información muy detalladita y muy bien acomodada y todo, pero no es información que nos sirva a nosotros, ¿no? Encuentras opiniones, o como tal opiniones, alguien que tiene un blog que publica una opinión respecto a ese tema. Que si bien en algunos aspectos es válida la opinión, solo es válida, es muy complicado, debes de ser un experto en el tema, una eminencia para que se considere el maximus idil, o sea que es como que lo que dijo el más sabio de este tema, y entonces se puede hacer contemplada e inclusive puede ser citada, ¿no? Pasa mucho con se me fue su nombre, Lascano, ¿no? Con el investigador Lascano de la UNAM. Como se respeta mucho, es muy conocido, lo que dice genera gran interés y se puede considerar su opinión, su pura opinión, si pudiera ser citada, porque es un experto, ¿no? Y por eso también, y sucede mucho también con las empresas, ¿no? ¿Cuántas veces no han visto que algún experto como Bill Gates hace una opinión respecto a algo y dice, no, la opinión de Bill Gates tumba la bolsa de valores, ¿no? Porque es un experto, o sea, sí se puede utilizar esa opinión, pero sin embargo, para que encuentren de esas también son contadas.
y lo que van a encontrar va a ser a puros charlatanes o frustrados que redactan puras porquerías y las publican en sus blogs y están ahí por ahí, inundando la red con puro documento falso. Otra, la información puede estar desorganizada y poco útil, ser poco útil. Otra desventaja es que para tener acceso a la mayoría de los textos completos de artículos se debe pagar entre 5 y 30 dólares estadounidenses. Eso es, ya les platiqué también de eso, que si tienes un convenio con alguna escuela pueden ser gratis, ¿no? Si no, tú lo quieres hacer desde tu casa, te quieren cobrar en algunos casos, no en todos, en algunos. Y lo puedes evitar, ya saben, alguna página rusa, de esas que consideran que el conocimiento debe ser general y te brindan la oportunidad de acceder al que tú quieras, ¿no? Ahora, la consulta. El primer paso consiste en seleccionar las que serán de utilidad para nuestro marco teórico específico y desechar las que no nos sirvan. En ocasiones, una fuente primaria puede referirse a nuestro problema de investigación, pero no sernos útil porque no enfoca el tema desde el punto de vista que pretendemos establecer. Se han realizado nuevos estudios que han encontrado explicaciones más satisfactorias, que han invalidado sus resultados o desaprobado sus conclusiones. Se detectaron errores de método o bien se realizaron en contextos completamente diferentes al de nuestra investigación, ¿no? Muchas veces también ustedes se van a encontrar con el caso de que pueda existir una frustración por parte personal, ¿no? Tú estás realizando una investigación, leíste un artículo, le dedicaste, no sé, horas en la lectura y al final no aportó nada, no te sirvió nada absolutamente para tu investigación, ¿no? A lo mejor para otra cosa, pues sí te hubiera servido, como bagaje cultural general estuvo interesante, pero para tu investigación no. Y entonces es muy triste porque pues, lo desechas, ¿no? No lo puedes utilizar. Alguna vez yo también intenté, te frustras y lo intentas hacer embonar a fuerza, ¿no? Que entre aquí en mi marco teórico, aunque sea algo, porque pues ya lo leí. Y es evidente después cuando lo lee alguien que conocimientos amplios del tema, dice, no, esto lo estás metiendo a fuerza y no va. Oh, qué mal, esta se ve pequeña, pero bueno, vamos, ¿no? Hay diferentes tipos de artículos de investigación, ¿no? Reportes de investigación empírica, resultados, que presentan resultados y descubrimientos, producto de recolectar, analizar datos, respondiendo a un planteamiento de problema. ¿Cuál es su utilidad potencial para nuestra investigación? Detectar o identificar palabras clave, planteamientos, abordajes o enfoques, teorías, hipótesis, variables, definiciones, diseños, muestras. Esto se va a repetir mucho entre los diferentes artículos, entre los diferentes tipos de artículos. Por eso solo voy a hablar del primero y los demás ustedes ya los pueden revisar a detalle cuando les envíe la presentación, porque se empiezan a repetir. Prácticamente se repite todos los mismos. Toda la utilidad potencial es detectar o identificar palabras clave. Y ustedes pueden verlo aquí. Y asignación del profesor por la cual es pertinente este tipo de artículos. ¿Para qué nos sirven este tipo de artículos? Y también se repite, miren, para un trabajo, una tesis, para un marco teórico, para una tesina, para un marco teórico, para una tesis. Se repite mucho. Lo que sí es diferente son los tipos de artículos, ¿no? Porque tenemos reportes de evaluación o diagnóstico, revisiones, síntesis, artículos conceptuales o teóricos, reportes descriptivos, ensayos, y entonces ahí su descripción del contenido básico sí cambia. Por eso les digo, pero esta en particular, esta diapositiva se las voy a dejar a ustedes a su revisión más detallada de los diferentes tipos de artículos que hay. Ok, entonces ahora continuamos. Y dice, preguntas referentes a las fuentes. La referencia se relaciona con mi problema de investigación. ¿Cómo? ¿Qué aspectos trata? Ayuda a que realice más rápido y profundamente mi estudio. ¿Desde qué óptica y perspectiva aborda el tema? Psicológica, antropológica, sociológica, médica, legal, económica, comunicóloga, administrativa, de ingeniería industrial, etcétera, ¿no? Esta también es otra parte muy, muy interesante respecto a este tipo de idea, ¿no? Como ya les he platicado varias veces, nosotros tenemos un problema en general y lo podemos abordar desde diferentes perspectivas, ¿no?
Ya les platiqué mucho de la pobreza, ¿no? La pobreza se va a ver de forma, diferentes perspectivas, y lo veo una persona que tiene estudios de economía, a alguien de ingeniería, a alguien de política o a alguien de antropología, ¿no? Todos van a encontrar una solución diferente a ese problema. Y entonces, en este punto tiene que ver también con las fuentes, ¿no? Aquí vamos a ver fuentes diferentes, ¿no? Podemos elegir algún tema referente a, no sé, algo que pueda ser medible, que pudiera estar en todos estos temas que mencionan aquí, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre el abandono de trabajo. No, ¿por qué las personas, los empleados, por qué los trabajadores por qué los empleados abandonan el trabajo? ¿Por qué algún día ya no llegan y ya no trabajan? ¿Por qué? O abandonan, ¿por qué no van? ¿No? Entonces nos ponemos a buscar estudios, y ahí es donde vamos a ver cuál es diferente desde qué perspectiva lo estemos buscando, ¿no? Porque un psicólogo a lo mejor va a decir, no, el abandono del trabajo tiene que ver directamente con las interacciones sociales que tenía el trabajador con sus compañeros, con el jefe, lo cual lo orillaron a abandonar el trabajo, ¿no? Y entonces, por eso digo, ahí vas cambiando, ¿no? Y hay otra perspectiva que lo aborda el mismo tema, pero desde la parte administrativa. Y dice, bueno, el abandono de trabajo es una de las principales causas, y y ocasiona que haya una alta rotación de personal, cubriendo diferentes puestos de trabajo, y entonces ya se ven, es otro enfoque diferente, el parte administrativo que el parte psicológico, del parte legal, de la parte médica, ¿no? A lo mejor el médico dice, no, la alta rotación de trabajo es por el estrés que están sufriendo las personas en esos puestos, entonces lo abandonan. Y así tú le empiezas a dar soluciones a un mismo problema desde diferentes perspectivas. Entonces, tú debes elegir, ¿no? Pues yo desde dónde la voy a trabajar. Es evidente que todos los temas, bueno, la mayoría pueden ser vistos desde diferentes perspectivas. El otro ejemplo que les daba era el fenómeno de la pandemia del COVID, que se pudo ver desde muchas perspectivas, a pesar de que la prioritaria era la de la salud, ¿no? Todos estaban buscando, haciendo investigaciones que pudieran traer consigo una vacuna, o tratamiento que pudiera reducir la mortalidad del virus, ¿no? Ese era el grueso de las investigaciones. Sin embargo, hubo gente que vio el fenómeno desde otro aspecto, lo vio desde otro tipo de fuente, desde otra investigación, y dice, bueno, yo lo quiero ver desde la parte sociológica. ¿Cómo se comportó la sociedad al estar encerrada, en confinamiento? ¿Cómo se comportó al saber que existía un virus que podía acabar con su vida, ¿no? Todo eso, quiero saber el comportamiento, la parte psicológica, quiero ver si sus conductas se modificaron, si tienen algún tipo de estrés, no sé, varias cosas, ¿no? Desde la ingeniería, ¿no? Hasta desde la ingeniería lo puedes ver y puedes decir, bueno, ahora con esto del virus, cambiaron las condiciones de higiene y seguridad de los trabajos, ¿no? Entonces yo la voy a ver desde eso de las empresas, cómo se modificó la parte de higiene y seguridad industrial después del COVID, ¿no? Por eso les digo, lo ven desde diferentes ángulos, un mismo problema que abarca muchos sectores. Ahora, para analizar las referencias, cercanía o similitud a nuestro planteamiento, utilidad, semejanza a nuestro método y muestra, también nos ayuda mucho referenciar esto, ¿no? Porque entonces tú encuentras un artículo que dice, mire, este artículo también está utilizando una encuesta con este tipo de preguntas, y su muestra fueron 100 personas encuestadas, con eso puedo hacer su estudio. Entonces yo haciendo 100 también puedo hacer el mío. Fecha de publicación o difusión, cuanto más reciente mejor. Eso es de lo que yo les mencionaba anteriormente. Los investigadores tienen la costumbre de que entre más reciente es mejor, salvo casos extremadamente específicos de joyas de la comunidad académica que deben de ser prácticamente citadas por ley, ¿no? Es como en el desarrollo sustentable, prácticamente debes de citar a la doctora Brundtland por su informe en las Naciones Unidas de 1989 de nuestro futuro en común. Si tú buscas
artículos relacionados con desarrollo sustentable, casi todos citan al origen, que es ella, 1989. Aunque es viejo, lo tienes que citar por eso, porque es como que de dónde nace, ¿no? Prácticamente en física también muchas veces se recurren a citar a los grandes, no vas a citar a Einstein, ¿no? A Feynman, ¿no? Feynman, a pesar de que sus publicaciones sean viejas. Pero en general, en términos generales, siempre publicas, siempre citas lo más reciente, porque está hablando de lo más actualizado que hay respecto a esa investigación, que consiste en una investigación empírica, ¿no? Recolección y análisis de datos, rigor y calidad del estudio, cuantitativo, cualitativo o mixto. La literatura revela que hay una teoría completamente desarrollada con abundante evidencia empírica y que se aplica a nuestro problema de investigación. Era lo que les mencionaba al inicio de esta sesión. Van a encontrar que hay mucha teoría, hay mucha información de lo que ustedes están buscando, o van a encontrar que hay varias teorías con soporte empírico que se aplican a nuestro problema, o van a encontrar que hay piezas y trozos de teoría con cierto respaldo empírico que sugieren variables potencialmente importables, y así hasta que llegan a la última, ¿no? Que solo hay guías aún sin estudiar e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. Y como ya les mencioné ayer, a veces también es beneficioso para nosotros que no haya tantas bibliografía respecto al tema, porque se podría decir que nosotros estamos entrando en territorio virgen, ¿no? Que todo es nuestro, que todo lo que nosotros propongamos va a generar un precedente, va a generar un punto de partida, va a ser punta de lanza de investigación. Ahora, el papel del marco teórico. Es que antes de recolectar los datos, nos ayuda a aprender más acerca de la historia, origen y alcance del problema de investigación. Conocer qué métodos se han aplicado exitosa o erróneamente para estudiar el problema específico o problemas relacionados. Saber qué respuestas existen actualmente para las preguntas de investigación. Identificar variables que se requieren ser medidas y observadas, además de cómo han sido medidas y observadas. Decidir cuál es la mejor manera para recolectar los datos, qué necesitamos y dónde obtenerlos. Resolver cómo pueden analizarse los datos. Refinar el planteamiento y sugerir hipótesis justifica la importancia del estudio. Eso se debe de hacer antes de recolectar los datos. Es un parteaguas aquí, ¿no? Entonces hicimos esto antes. ¿Y ahora qué vamos a hacer después? Después de recolectar los datos nos ayuda a explicar las diferencias y similitudes entre los resultados y el conocimiento existente. Era lo que yo les mencionaba con mi ejemplo, ¿no? Mi ejemplo de las encuestas. Después de que yo encuesté y me di cuenta que yo solo tenía el 5% de tasa de respuesta, me di cuenta que en la literatura, en países desarrollados en específico, sí les respondían de mejor forma, ¿no? 15%. Entonces ahí pude hacer mi comparación y ver si había diferencia o similitud en los resultados. Que es eso que parece muy simple, es un avance en el conocimiento, que sea pequeñito, una pequeña. Ya existe un estudio donde se hizo eso y entonces se vio que la tasa de respuesta era tanto. Analiza formas de cómo podemos interpretar los datos, ubicar nuestros resultados y conclusiones dentro del conocimiento existente. Sí, también funciona bastante bien, ¿no? Encontraste algo, descubriste algo y dices, oye, ¿y si coincide con lo que estuvieron realizando otros investigadores en otra parte del mundo? Se puede generalizar de mejor forma este descubrimiento, ¿no? Construir teoría y explicaciones, claro. Y desarrollar nuevas preguntas de investigación e hipótesis. Como también les mencioné, me parece que el día de ayer o otro día, tú puedes concluir tu trabajo de investigación diciendo, o se debería de concluir de esa forma, sí se hace, pero no en todos los casos, diciendo que esto que acabas de hacer genera nuevas preguntas de investigación y por consecuencia nuevas investigaciones, ¿no? O sea, hacer algo, pero eso te ayudó a generar una nueva pregunta de investigación. Un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, sino que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema y que vincula de manera lógica y coherente los conceptos y las preposiciones existentes en estudios anteriores. Este es otro aspecto importante que a veces se olvida.
Construir el marco teórico no significa solo reunir información, sino también ligarla e interpretarla. Con ello, la redacción y la narrativa son importantes, porque las partes que lo integran deben estar entrelazadas y no brincarse de una idea a otra. Eso sucede mucho, ¿eh? Sucede bastante, y les digo, son errores que comete uno cuando es novato todavía. Que haces tu marco teórico, recopilas información, pero de repente no la estructuras, no la hilas, ¿no? Entonces, en un párrafo estás hablando de el desarrollo sustentable, tiene que ver con el uso eficiente de los recursos, y y de repente pasa al otro párrafo y dices, la pobreza es algo que pudiera ayudar a evitar si todos utilizáramos el desarrollo sustentable. Y tú dices, bueno, sí están hablando de lo mismo, pero realmente no hilo la idea, no la hilas. O sea, parece que si tú pudieras leer independientemente cada uno de los párrafos, podrías pensar que son de diferentes documentos. Todo debe de estar estructurado hilándose. Que como tienes un párrafo, te dé entrada al que sigue, o al que sigue inmediatamente retome el anterior, que se entienda que va un hilo, que van que sí importa el orden, ¿no? Que si movieras ese párrafo del lugar, influirías bastante en la narrativa que estás realizando. Y ahora sí, por fin llegamos a nuestro método vertebrado, ¿no? Ahí era lo que les decía al principio que platicábamos. Es muy simple, muy sencillo, pero ayuda bastante a estructurarlo de esta forma, ¿no? Tema general. Elegimos un tema general. Ahí podemos hablar de diferentes, ¿no? Un tema general podría ser la química. Tenemos la química, ¿no? Tenemos nuestro tema general que es la química, y ahí de ahí podemos derivarlo en un montón de temas secundarios, ¿no? Desde ahí me tiene que ayudar un poquito, ¿no? Química orgánica, química industrial, química verde, no sé, así, ¿no? Lo va estructurando, pum, 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 pum. Y de repente ya elegimos otro tema que a su vez también es muy grande, ¿no? Tenemos el tema de química verde, ¿no? Y de ahí se desprenden dos subtemas de este mismo tema. Y de ahí nos vamos a las referencias. Y encontramos referencias en literatura de química verde, ¿no? 3. Pero a la vez nos damos cuenta que estas referencias de química verde también están relacionadas con el tema de química industrial, ¿no? En alguna parte, entonces, se va entrelazando y por eso parece esto así, como vértebras. Obviamente, lo que nosotros debemos de contemplar es primero nuestro tema, de ahí partimos. Si vas a trabajar un tema muy general, por ejemplo, como les dije, van a hacer un libro, así, un libro tan grande que va a abarcar, no sé, 3,000 hojas, porque pues el tema es gigante, ¿no? Pero tú lo quieres trabajar así. Yo quiero hablar de la química general. Entonces puedes hacer esto, partir esto y decir, bueno, vas a tener estos subtemas, estas unidades, estos subtemas de estos que tú seleccionaste y todas sus referencias, y así lo puedes estructurar. O lo puedes hacer todavía mucho más chiquito, ¿no? Tú lo podrías hablar nada más de un tema general, desarrollo sustentable, edificación sustentable, y aquí energía y materiales. Nada más lo hice con esto y aquí mis referencias. Y ya, chiquitito, o sea, más compacto, más acotado. Por eso les dije, ustedes pueden hacerlo tan grande o tan pequeño como ustedes gusten, siempre y cuando conozcan sus limitaciones, ¿no? Pues es evidente que si vas a agarrar un tema extremadamente general, pues vas a tardar años en realizar una investigación de ese tipo. Entonces, ahí se los dejo a su consideración qué tan general o qué tan específico debe de ser, ¿no? Ahora, un ejemplo de este índice vertebrado, ¿no? Se plantea una investigación para determinar los factores que inciden en el voto de las elecciones municipales en Bolivia, ¿no? Omitamos Bolivia, pongamos México. Después de revisar la literatura se encontraron diversos factores que repercuten en el voto, ¿no? Nosotros tenemos 6 subtemas. Nuestro tema general es factores que inciden en el voto, ¿no? Luego de ahí tenemos nuestros subtemas que van a ser 6, ya los seleccionamos: imagen del candidato, imagen del partido o fuerza política que lo apoya, estructura partidista, mercadotecnia electoral y acción electoral. Entonces, estos serían los temas y cada uno se despliega en subtemas y así sucesivamente, ¿no? Vamos al caso 1, la imagen del candidato. Entonces, esto se va a desplegar en una serie de subtemas, ¿no? Antecedentes del candidato, atribuciones respecto al candidato, percepción de la familia, credibilidad, presencia física, todo esto que debe de estar respaldado
en su marco de referencia. No es que se les haya ocurrido, por eso les digo, ahí los manda a las citas, ¿no? A la referencia 1, a la referencia 2. Y así se hace con todo los 6 temas, ¿no? Con la imagen del partido, con la estructura partidista, con la mercadotecnia partidista, la mercadotecnia electoral. Y aquí era lo que les decía, posiblemente esta inversión en publicidad y propaganda en medios de comunicación tiene la misma sitia que la inversión y propaganda en gobiernos municipales, ¿no? Aquí es donde se empiezan a entrelazar nuestras referencias. Acción electoral, discursos del candidato, eventos y mítines, promoción directa del voto, ¿no? Y ahora, ¿cuántas referencias deben usarse para el marco teórico? Esto depende del planteamiento del problema, el tipo de informe que estamos elaborando y el área en que nos situemos. Además del presupuesto, claro, ¿no? Por tanto, no hay una respuesta exacta ni mucho menos. Sin embargo, algunos autores sugieren un mínimo de 30 referencias para una tesis de pregrado o maestría y artículos para publicar en revistas académicas, ¿no? Por ejemplo, los autores Merst en la Universidad de San Francisco y Sampieri analizaron varias tesis y disertaciones, así como artículos en revistas académicas en Estados Unidos y México. Consultaron a varios profesores y encontraron parámetros como los siguientes. En una investigación de licenciatura, para maestría o asignatura, el número puede variar entre 15 y 25. En una tesina, entre 20 y 30. En una tesis de licenciatura, entre 25 y 35. En una de maestría, entre 35 y 40. En un artículo para revista científica, entre 40 y 60. En una disertación doctoral, el número se incrementa entre 60 y 120, ¿no? Y obviamente esto no son leyes, no es obligatorio, no es un marco, no es que te diga, así tienen que ser, tienes que tener 30, debes tener 60. No. Lo que está haciendo este informe está diciendo que así se acostumbra, que así en general se está comportando las tesis de doctorado, tienen entre 60 y 120 en general. Pero no es una ley. Ya les puse el ejemplo de John Nash, ¿no? Su tesis de doctorado solo tenía tres citas. 3 citas, porque todo su conocimiento era nuevo, todo era original. Entre menos citas, pudiera hablar de que tu conocimiento es nuevo y se pudiera ser mejor visto por la comunidad académica, ¿no? Que digan, mira, nada más cito 3 porque todo lo que hizo es nuevo. O sea, es una investigación de punta, ¿no? Por eso les digo, no se dejen llevar tanto por esto, ¿no? Que si bien se influye, ¿no? Porque te da un bagaje personal mucho más amplio, ¿no? Va ampliando tus horizontes, vas conociendo mucho más. Entre más leas es mejor, claro, pero no es una ley que debas de leer este número de artículos, ¿no? Es una referencia nada más. Y entonces ya, nomás nos faltaría un par de diapositivas, solo son 2, pero pues ya les comenté ayer que lo que pasa es que también perdón, estaba leyendo lo que habían comentado en el chat. Perdí un poco la idea. Lo que pasa es que ya les había comentado el día de ayer, ¿no? Que yo trato de que estas sesiones y las del turno matutino terminen en el mismo punto para que cuando la retomemos en la siguiente semana, si alguien no la puede tomar en nuestro horario y la toma en la mañana, no se pierda, entre totalmente a las mismas diapositivas, al mismo tema, o sea, que vayan a la par. Y entonces en la mañana llegué hasta ahí, hasta ese punto. Entonces, por eso el día de hoy también vamos a llegar hasta ese punto. Ya la siguiente clase lo retomaremos. ¿Alguien que quiera hacer un comentario o alguna pregunta para cerrar este día? ¿No? Bueno, entonces... ¡Ay! Sí, dime, Silvia. Solamente, bueno, por ejemplo, en el caso de las tesis de maestría, en promedio, ¿cuántas páginas se puede decir que es bueno? Bueno, es que, por ejemplo, cuando estaba en la licenciatura, mi asesor me decía
decía que máximo 60, ¿no? Y que ni siquiera quería como 30 de marco teórico, o sea, que fuera el mínimo del marco teórico y pues que me enfocara más en los resultados. Pero, por ejemplo, en el caso de maestría, ¿cómo sé cuánto es conveniente? Eso también es una referencia nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque también varía mucho dependiendo de quién sea tu director de tesis. Depende mucho de en qué programa te encuentres, ¿no? Hay algunas tesis hoy en día que quieren que sean lo más breves posibles, ¿no? Que sean tesis así como tú mencionas, de 60, 70 páginas, inclusive para estudios de posgrado como maestría o doctorado. Sin embargo, hay el otro lado de la moneda, ¿no? Hay, sobre todo en la parte de los estudios sociales, sí les exigen que tengan unas investigaciones mucho más extensas, ¿no? Y te encuentras unas tesis de 300, de 400 páginas, que también son extremos. Por eso te estoy hablando de los dos extremos, ¿no? Lo mínimo están manejando 60, lo máximo están manejando como 300, 400 páginas. Lo que yo recomiendo y lo que me han recomendado a mí mis colegas o directores de tesis es que siempre pases las 100, ¿no? Si tienes 110, 120 páginas, está muy bien. Es un trabajo estándar para maestría y para doctorado. Poquitito arriba de 100, entre 100 y 130, está muy bien. Ese debe de ser más o menos el parámetro. Te digo, no es ley. A lo mejor tú podrías hacer un poco menos o un poquito más. Pero mientras está en ese parámetro, me parece que no vas a tener ningún problema. Muchas gracias, doctor. De nada. ¿Alguien más? Gracias, doctor. Buenas noches. Y en cuanto a las referencias bibliográficas, igualmente, bueno, que no hay un número exacto, pero que sería algo decente también. Mi pregunta va dirigida para la tesis de maestría. Muy bien. Fíjate que para una tesis de maestría, yo pensaría que depende también mucho de que estés citando. Vas a citar artículos científicos, vas a citar libros, vas a citar conferencias. En general, siempre en la parte ya de posgrado hablamos de artículos científicos, ¿no? Me imagino que es tu caso, puros artículos científicos, ¿no? Sí, yo pensaría que con 40, 50 citas sería muchísimo, sería el estándar y no creo que te pidan más ni te pidan menos. Obviamente, como les mencioné anteriormente, no es ley, ¿no? Es más o menos lo que andan abordando. Pero yo creo que con esas, perfecto, sí, de nada. Muy bien, ¿alguien más? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, entonces lo dejamos por hoy hasta aquí. Es un gusto que estén aquí, que hayan participado más. Esta clase se me hizo mucho más dinámica. Qué bueno que ya esté quitándose la pena por su parte y estén participando en el chat, estén platicando todo. Me parece muy bien, ¿eh? Espero que sigan así. Nos vemos el jueves, que pasen un excelente fin de semana. Gracias, bonita noche. Igualmente. Gracias a todos. Hasta luego.